Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Contentos de tenerles aquí para estudiar la lección que nos corresponde en estos momentos. Vamos a estudiar en esta sesión la lección número 28 en nuestro manual, el tomo 2. El título de nuestra lección es Los mandamientos de Dios. Y claro, estamos estudiando los mensajes de los tres ángeles. Y ya estudiamos lo que significa aquí está la paciencia de los santos en nuestro estudio anterior. Ahora vamos a estudiar guardan los mandamientos de Dios y en la próxima sesión vamos a estudiar lo que significa la fe de Jesús. Así que vamos paso a paso. Pero antes de estudiar queremos pedir la bendición de Dios en nuestro estudio, así que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos por el buen receso que hemos podido disfrutar. Pedimos ahora que nos ayudes a concentrarnos en lo que vamos a estudiar. Ayúdanos a entender lo que significa la expresión, guardan los mandamientos de Dios. Gracias por escucharnos, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. La expresión guardar los mandamientos de Dios se encuentra en 3 versículos del libro de Apocalipsis. Y para comenzar queremos leer esos 3 versículos a donde aparece la expresión guardar los mandamientos. Ahora, Apocalipsis 14 es el primer lugar que quiero mencionar. No vamos en orden en que aparecen en Apocalipsis, pero en Apocalipsis 14:12 se hace un contraste entre los que adoran y obedecen a la bestia y los que adoran y obedecen a Dios. Y dice, en cuanto a los fieles, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, los fieles van a guardar los mandamientos de Dios. La segunda referencia a la expresión guardar los mandamientos de Dios se encuentra en Apocalipsis 22:14. Y vamos a ver que en este texto las versiones varían. En la Reina Valera de 1909 se traduce bienaventurados los que guardan los mandamientos, mientras que en la versión que tengo aquí en el manual es de la versión Reina Valera del 60. Y creo que la de 60 está equivocada y les voy a dar las razones. Así que lo voy a leer como aparece en la Reina Valera del 60. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y repito, la Reina Valera de 1909 traduce bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es decir, los que entran a la Nueva Jerusalén guardan los mandamientos de Dios. Noten que el texto no dice que creen en los mandamientos de Dios o tienen los mandamientos de Dios. No dice tampoco que enseñan los mandamientos de Dios o que predican los mandamientos de Dios. Dice que guardan los mandamientos de Dios. Así que si alguien les dice a ustedes que es imposible guardar los mandamientos, entonces Dios sería mentiroso, porque Dios dice que sí va a tener un pueblo que guarda los mandamientos. La tercera referencia se encuentra en Apocalipsis 12:17. Un texto muy bien conocido, dice allí, entonces el dragón, que es Satanás obrando a través de Roma, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto o contra el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pregunto entonces, ¿va a tener Dios un remanente que guarda los mandamientos de Dios? Amén. Lógicamente lo dice el libro de Apocalipsis. ¿Y Satanás va a estar contento con esa gente? No, dice que el dragón se airó con ellos porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, para entender por qué el dragón odia tanto a los que guardan los mandamientos,
Necesitamos regresar al origen del pecado en el cielo. Así que vamos a dedicar unos minutos a estudiar el origen del mal como sucedió en el cielo. Estamos en la página 340 ahora. Vamos a Ezequiel 28:16, a donde se habla de un personaje glorioso llamado Lucifer. Dice que este personaje que Dios hizo perfecto, escogió pecar. Dice allí, a causa de la multitud de tus contrataciones, hablaremos de eso en unos momentos, fuiste lleno de iniquidad. Y luego ¿qué dice? ¿Y qué? Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Por qué fue echado del cielo el querubín protector? ¿Porque qué? Porque pecó. Ahí lo dice clarito. Pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios, dice el texto. Ahora, notemos lo que dice en 1 de Juan 3 y el versículo 8, en cuanto a este personaje que luego se llegó a llamar Satanás cuando fue echado del cielo, o el diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Desde cuándo pecó el diablo? Desde el principio. Y yo pregunto, ¿qué es pecado? Pecado, 1 de Juan 3:4, que ustedes tienen en su lección, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que yo pregunto, si este personaje llamado Lucifer en el cielo, que la Biblia llama el diablo después de su caída, si él pecó y el pecado es transgresión de la ley, ¿había una ley que transgredir en el cielo cuando pecó? Sí. Lógicamente que sí. Así que la ley no se origina en el monte Sinaí con los 10 mandamientos. Ya existía al principio porque nos dice que Lucifer pecó y el pecado es transgresión de la ley. Ahora, Ezequiel 28:16 nos dice otra cosa interesante. Dice aquí, a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué significa esa palabra contrataciones? Bueno, es una palabra comercial. Si ustedes leen Ezequiel, el capítulo 27 y el capítulo 26 también, van a descubrir que está hablando de Tiro, que era una nación que quedaba en la costa y se caracterizaba por el comercio. Es decir, que esta palabra contrataciones tiene que ver con un contrato de ventas. Esa es la contratación. Así que dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora vamos a mirar qué significa la palabra contrataciones. Ya les mencioné que tiene que ver con un contrato de ventas, donde un individuo ofrece venderle algo al otro individuo. En Ezequiel 22 y el versículo 9 se usa la misma raíz de esa palabra contratación que aparece en Ezequiel 28:16. Y quiero que noten cómo se traduce la palabra en Ezequiel 22:9, la misma raíz de la misma palabra. Dice allí, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Esa palabra calumniadores en Ezequiel 22 y el versículo 9 tiene la misma raíz que la palabra contrataciones de Ezequiel 28:16. Otro texto que tiene la misma raíz de la palabra es Levítico 19:16, donde Dios le dice al pueblo de Israel, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. La palabra chismeando que se usa aquí tiene la misma raíz que la palabra contrataciones en Ezequiel 28:16. Es decir,
que la palabra significa calumniar o chismear. Ahora, Lucifer en el cielo entonces chismeó o calumnió. En otras palabras, trató de vender sus mentiras. Eso es lo que estaba tratando de vender. Por ejemplo, en inglés, nosotros decimos, cuando no creemos algo, decimos, I don't buy it. I don't buy it. ¿Qué significa buy? Comprar. Es decir, no estoy dispuesto de comprarte esa mentira. Es decir, que lo que estaba haciendo este personaje en el cielo era calumniando a Dios, chismeando en cuanto a Dios. ¿Y a quién le contó los chismes? A los ángeles. Noten Juan 8:44 nos habla sobre lo que él hizo desde el principio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿dónde? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo pregunto, ¿Lucifer mintió en cuanto a Dios en el cielo? ¿Trató de malograr su carácter? ¿Chismeó en cuanto a Dios? Eso es lo que trató de venderle a los ángeles. Ahora, Apocalipsis 12, 3 y 4 nos dice que no cayó del cielo solo. Cayó con una tercera parte de los ángeles. Los arrastró con la cola. Ahora, el dragón es solo un símbolo de Satanás. Satanás no tiene cola, ¿ok? Pero la cola representa algo. Vamos a leer Apocalipsis 12, 3 y 4 y luego les voy a decir qué representa la cola. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué son las estrellas del cielo? Ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. ¿Cómo arrojó a los ángeles a la tierra? ¿Con qué? Con la cola. Ahora, ¿qué representa la cola? La cola es simbólica. Satanás no tiene cola literalmente. La respuesta está en Isaías 9, 15 y 16. Isaías 9, 15 y 16. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Cuál es la cola? El que miente. Así que ¿cómo logró Satanás llevarse a una tercera parte de los ángeles? Con la cola, es decir, con sus mentiras. Y luego dice en el versículo 16, porque los gobernadores de este pueblo son, ¿qué cosa? Engañadores, y sus gobernados se pierden. Precisamente lo que hizo Satanás en el cielo. Ahora, hay un par de citas del Espíritu de Profecía muy significativas, estas citas, que describen los métodos que usó Lucifer en el cielo. La primera cita está en el Conflicto de los Siglos, página 549. Abandonando el lugar que ocupaba en presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir, ¿qué cosa? El espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo su verdadero objetivo bajo una apariencia de reverencia hacia Dios. Se esforzó en despertar dudas respecto a las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Insinuó que, aunque las leyes podrían ser necesarias para los habitantes de otros mundos, los ángeles, siendo más exaltados, no necesitaban semejantes restricciones, pues su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Es decir, ustedes no necesitan ninguna norma externa, un Dios que les diga esto es bueno y esto es malo, porque ustedes están tan desarrollados que ustedes mismos pueden saber qué es bueno y qué es malo sin que Dios se los diga. Entonces van a ser libres. Ese fue el argumento de Satanás. En otro lugar, Conflicto de los Siglos 553 y 554, Elena White amplía. Reiteró su aserto
de que los ángeles no necesitaban ningún control, sino que debía dejárselas seguir su propia voluntad, que siempre los conduciría al bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que su objetivo era ¿qué? Abolir la ley. Yo pregunto, más adelante hubo un cuerno pequeño que pensó que podía abolir y cambiar la ley. Sí. Así que dice, declaró que su objetivo era abolir la ley para que, libres de esta restricción, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. Ahí está una descripción vívida de cómo fue que Lucifer esparció sus mentiras atacando la ley de Dios. En Apocalipsis 12:9 nos dice que Satanás con su cola arrastró a una tercera parte de los ángeles y Satanás y ellos fueron lanzados fuera del cielo. Dice allí en ese versículo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que Lucifer es echado del cielo, ¿y a dónde viene a parar eventualmente? Al planeta Tierra recién creado por Dios. Satanás ahora dice, bueno, me funcionaron las mentiras y el camuflaje en el cielo, así que vamos a probarlo también en la tierra, porque si funcionó allá con ángeles perfectos que habían existido por muchísimo tiempo, de pronto funcione también en la tierra. Y ahora Satanás le va a decir, camuflado tras una serpiente, le va a decir a Eva que no necesita que Dios le diga qué es bueno y qué es malo, que ella lo puede saber por sí misma sin depender de que Dios se lo diga. Vamos a leer Génesis 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto, ¿es eso lo que había dicho Dios? No, ¿qué había dicho Dios? Pueden comer de todos menos de este. ¿Por qué razón Satanás contó esta mentira? Era una mentirota. Él tenía que saber que Eva sabía que Dios había dicho que podían comer de todos menos ese. ¿Por qué dijo esa mentirota? ¿Saben por qué? Muy sencillo. Porque no hay manera mejor de empezar una conversación con alguien que diciendo algo que está equivocado. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, este saco que yo tengo puesto es rojo, inmediatamente alguien diría, ¿qué pasó, pastor? ¿Sufre de daltonismo usted o qué? Porque es una mentirota, pero por lo menos causa una reacción de parte de la otra persona. Y precisamente eso fue lo que pasó, porque sigue diciendo, y la mujer respondió a la serpiente, ahora lo va a corregir. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no qué? No moriréis. Está diciendo Dios es mentiroso. Dios dijo que ustedes van a morir, pero no van a morir. Y entonces ahora Eva está pensando, si no nos vamos a morir, ¿por qué nos dijo Dios que íbamos a morir si comíamos del árbol? ¿Por qué nos mintió Dios? Dios tiene que haber tenido una razón para decirnos que vamos a morir si comemos del árbol, si en realidad no vamos a morir. Eva quiere saber cuál es la explicación de por qué Dios, según Satanás, contó esa mentira. ¿Creen ustedes que Satanás tenía la respuesta? Fíjense que Satanás sembró la pregunta y luego le dio la respuesta. Sembró la duda diciendo, no van a morir. Y él sabía que Eva iba a preguntar, entonces, ¿por qué nos dijo Dios que íbamos a morir? Y entonces Satanás, antes que ella pueda hablar, le da la respuesta. Sigue diciendo el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios
Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan, les está ocultando algo. Sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos. Ahora, yo pregunto, ¿Eva tenía buenos ojos? ¿Ustedes creen que ella estaba ciega? ¿Físicamente estaba ciega? No, tenía visión mucho mejor que 20/20. Tenía una visión perfecta, podía ver kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Quién sabe hasta dónde? De pronto hasta la luna, las estrellas y el cielo podía ver. No está diciendo que se le van a abrir los ojos físicos. Está diciendo que Dios le está escondiendo una verdad espiritual que Él no quiere que ellos sepan. Los ojos del entendimiento. Dice, Dios quiere que ustedes estén ciegos en cuanto a una gran verdad, dice Satanás. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Y cuál es el secreto que está guardando Dios? Seréis como Dios. ¿Saben lo que está diciendo? Dios les dijo que iban a morir, porque si ustedes comen del árbol, ustedes van a ser igualitos a Él, y Dios no quiere competencia, Dios no quiere rivales. Si ustedes comen del árbol, van a tener los mismos poderes de Él, y Él les dice que van a morir si comen del árbol, pero en realidad no es porque van a morir, sino porque Dios no quiere gente que tenga los mismos poderes que tiene Él. ¡Wow! Y entonces sigue diciendo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y ahora escuchen bien, como Dios en un sentido especial. Como Dios, ¿qué cosa? Sabiendo el bien y el mal. Yo pregunto, ¿quién es el que define el bien y el mal? Dios. ¿El corazón tuyo define lo que es bueno y lo que es malo? Sí. ¿Tu mente define lo que es bueno y que es malo? No, Señor. Porque el corazón es engañoso por sobre todas las cosas. Ni tu corazón ni tu mente pecaminosa te puede decir qué es bueno y qué es malo. ¿Quién define lo que es bueno y malo? Dios. ¿A dónde lo define? En su santa ley. Fuera del hombre. Es decir, Dios es el que define el bien y el mal. Pero Satanás le está diciendo a Eva que si ella come va a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, y no necesita que Dios le diga qué es bueno y qué es malo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora hemos hablado del origen del pecado en el cielo y el origen del pecado en la tierra. Es un ataque contra la ley de Dios, en el cielo y en la tierra. Ahora examinemos la expresión guardan los mandamientos de Dios. ¿Saben lo que dicen algunos protestantes? Dicen, bueno, ahí no dice los 10 mandamientos, dice los mandamientos de Dios. Dios nos manda a salir a predicar el evangelio, es un mandato de Dios, pero no tiene que ver con los 10 mandamientos. Los que dicen eso es porque no lo han estudiado con cuidado. Ahora vamos a mirar una serie de versículos que indican que la expresión guardar los mandamientos de Dios se aplica a los 10 mandamientos. Vamos primero a Mateo 19, 17 al 22. Esta es la experiencia del joven rico. ¿Recuerdan la experiencia del joven rico? Él viene a Jesús y quiere saber cómo puede tener la vida eterna. Y él le dijo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué cosa? Guarda los mandamientos. La misma expresión de Apocalipsis. Guarda los mandamientos. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo guarda los mandamientos? ¿Cuáles? ¿Que debemos ir a predicar el evangelio? ¿Ese es el mandamiento? No. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Son mandamientos de los 10 mandamientos de Dios? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué significa la expresión guarda los mandamientos? Se refiere a los 10 mandamientos. Versículo 20, perdón. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él profesaba guardar los mandamientos, pero en realidad no los estaba guardando porque tenemos que tener amor para guardar los mandamientos. Y él estaba guardando los mandamientos legalmente sin amor.
Sí, no, o sea, no compraba ni vendía los sábados. Y ayunaba 2 veces a la semana. Y no comía carne de puerco. Y diezmaba todas sus entradas, sí, pero no porque le salía del corazón, sino como un asunto legal para ganar la salvación. Pero lo interesante es que la expresión guarda los mandamientos que aparece en Apocalipsis es la misma y tiene que ver con los 10 mandamientos. Noten Lucas 23:56. Estamos hablando de lo que hicieron las mujeres cuando Jesús murió y fue puesto en el sepulcro. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. La mismita palabra, en Tolás. Marcos 7, 9 y 10. Está hablando aquí del 5.º mandamiento de la ley de Dios. Dice, y aquí está hablando Jesús, les decía también, bien invalidáis ¿qué cosa? El mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿A cuál mandamiento se está refiriendo Jesús cuando dice ustedes invalidan el mandamiento por guardar la tradición? Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ese es uno de los 10 mandamientos? Sí. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahora también encontramos que en la Biblia la palabra ley y la palabra mandamientos se usan intercambiablemente. Algunos dicen, bueno, dice que el cuerno pequeño iba a cambiar la ley, pero ahí no dice que iba a cambiar los mandamientos. El asunto es que ley y mandamientos se usan intercambiablemente en la Biblia. Los mandamientos son mandamientos de la ley. Note lo que dice Romanos 7 y el versículo 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ¿qué? Por la ley. No olviden eso. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Yo pregunto, ¿ese es uno de los 10 mandamientos, no codiciarás? Sí. Y dice que está ¿dónde? En la ley. Sigamos leyendo. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el ¿qué? El mandamiento que está en la ¿qué? La ley. En la ley. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? No codiciarás, ¿verdad? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que es el 10º de los 10, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, que ya he dicho que es el 10º, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, ahora fíjense que los mandamientos están en la ¿qué? En la ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento que está en la ley, ¿qué cosa? Santo, justo y bueno. ¿Está claro? Noten 1 Corintios 7, 19 lo que dijo el apóstol Pablo. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino ¿qué cosa? El guardar los mandamientos de Dios. Es decir, guardar los mandamientos y obedecer la ley son intercambiables. Ahora vamos a nuestra siguiente sección, la página 343. Quiero que ustedes vean que mandamientos y leyes son intercambiables. Dice en Éxodo 16, 28, y Jehová dijo a Moisés, todo el contexto ha sido en cuanto al maná. ¿Cuál mandamiento quiso enseñarle Dios a Israel a través del maná? El sábado. Ahora dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar qué? Mis mandamientos y mis leyes. El sábado es un mandamiento en la ley de Dios. Noten Éxodo 24 y el versículo 12, nuevamente intercambiable la palabra ley y la palabra mandamientos. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Puede referirse eso a las leyes que escribió Moisés? No. La palabra ley y mandamientos que se usa aquí
tiene que referirse a los 10 mandamientos, porque Dios dice, la ley y los mandamientos que he escrito, que Dios escribió. Así que ley y mandamientos intercambiables. Ahora, otro punto interesante es que en Deuteronomio 4:13, y no tienen la cita allí, no lo voy a buscar, pero ahí está la referencia, dice que Dios escribió los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Pero en Deuteronomio 33 y el versículo 2 dice que Dios reveló su ley de fuego. Fíjense lo que dice. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte Parán y vino de entre 10,000 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Es decir, en Deuteronomio 4:13 dice que Dios escribió los 10 mandamientos, mientras que en Deuteronomio 33:2 dice que escribió la ley de fuego. Ley y mandamientos son intercambiables. Ya leímos Romanos 7 al 12. Ahí vez tras vez, ley y mandamiento, ley y mandamiento, ley y mandamiento. Está hablando del 10º mandamiento que es parte de la ley de Dios. Noten Romanos 13, 8 al 10. Otra vez Pablo hace lo mismo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. ¿Cuál ley? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, está citando la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿sí o no? Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley se compone de mandamientos. Así que cuando en Apocalipsis dice que el remanente guarda los mandamientos de Dios, ¿a qué se está refiriendo? A los 10 mandamientos que se encuentran en la ley de Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús de guardar los mandamientos? Vamos a Juan 14, 15 y 16. Juan 14, 15 y 16. Dice allí Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. La misma expresión de Apocalipsis. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo mismo encontramos en Juan 15, 10. Dice allí: si guardareis mis mandamientos, y eso otra vez, guardar los mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. En 1 de Juan 2, 3 al 5, noten lo que escribió el discípulo amado. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿sí qué cosa? Si guardamos sus mandamientos, la misma expresión. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y quién es el padre de mentira? Wow, eso está serio, ¿no? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y 1 Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, cuando Apocalipsis dice que el remanente guarda los mandamientos de Dios, ¿a qué mandamientos se refiere? Se refiere a los 10 mandamientos que se encuentran ¿dónde? En la ley de Dios. Dice que el cuerno pequeño iba a pensar cambiar la ley. No cambió toda la ley, sino cambió ¿qué cosa? Un mandamiento en la ley. Ahora, hablemos un poco del anticristo y los mandamientos. Obviamente el anticristo odia los mandamientos, pues el cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley de Dios. Y este sistema se le llama ¿qué cosa? El hombre de pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces es un sistema que incita a la gente a transgredir la ley, porque se llama hombre de pecado. También se le llama el misterio de iniquidad. Esa palabra iniquidad es la palabra anomías, que ya hemos visto que significa transgresión de la ley. La misma palabra de 1 de Juan 3 y el versículo 4.
Ahora yo pregunto, ¿el papado ha profesado cambiar la ley de Dios? Sí, no solo el cuarto mandamiento, sino en los catecismos elimina el segundo mandamiento, contra hacer imágenes e inclinarse a ellas. Desaparece del catecismo. Y claro, cuando sacan uno, solo hay 9 y todo el mundo sabe que hay 10, así que dividen el 10º mandamiento en 2. Para terminar con 10, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Codicia es codicia, ese es un solo mandamiento, no son 2. Note lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3 al 8. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de ¿qué? Pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya hemos hablado de eso. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Esa palabra iniquidad es la palabra anomías, que se traduce transgresión de la ley. Solo hay quien al presente lo detiene, que era el Imperio Romano, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, otra vez la palabra anomías, aquel inicuo, el que va a atacar la ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo pregunto entonces, el cuerno pequeño, que es lo mismo que la bestia, que es lo mismo que el hombre de pecado, no hay ni un erudito en el mundo que diga que el hombre de pecado y el cuerno pequeño y la bestia son poderes distintos. Todos los eruditos concuerdan que la bestia, el cuerno pequeño y el hombre pecado representan el anticristo final. No representan diferentes cosas. Ahora, notemos lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 13, 14 y 17. Esto está hablando de la persecución del pueblo de Dios durante los 1260 años. Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora paremos un momento allí. ¿El dragón persiguió a quién? A la mujer. ¿Por cuánto tiempo? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, este dragón, ¿qué poder representa? Bueno, sabemos que el dragón representa a Satanás, pero en realidad, ¿qué entidad persiguió al pueblo de Dios durante el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Fue Roma papal. Es decir, el dragón que persigue a la mujer es Satanás obrando a través de ¿qué? A través de Roma papal. Ahora leamos el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Pues si es el mismo dragón, debe ser ¿qué cosa? Satanás obrando a través de ¿qué? A través de Roma. ¿Y qué característica tienen? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Interesante. Apocalipsis 14, 11 y 12. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Y qué hacen los santos? Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, miremos algunas características de los guardadores versus los transgresores. Dentro de la ciudad, la Nueva Jerusalén, estarán los que obedecen los mandamientos de Dios. Y fuera estarán los que transgreden los mandamientos de Dios. Existe una discrepancia o una aparente contradicción
Entre la versión Reina Valera de 1960 y la versión Reina Valera de 1909, en lo que respecta a Apocalipsis 22, 14 y 15. La versión de 1909 depende de una serie de manuscritos que se conoce como el Textus Receptus, mientras que la traducción lavan sus vestiduras viene de dos fuentes mayormente Vaticanus y Sinaiticus. Los manuscritos leen de forma distinta dependiendo cuál manuscrito está leyendo. Ahora leamos el versículo como aparece primero en el Textus Receptus, es decir, el texto recibido, que fue el que usó Martín Lutero, el que usaron los reformadores. Dice allí, en la versión de 1909 de Reina Valera, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán ¿dónde? Fuera. Y los hechiceros y los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Los que están afuera quebrantan los mandamientos de Dios. Yo pregunto, ¿hay un mandamiento que prohíbe la hechicería? Sí, los hechiceros profesan ejercer el poder de Dios. ¿Qué tal idolatría? ¿Es uno de los mandamientos de Dios? El homicidio, ¿uno de los mandamientos de Dios? Sí. ¿El que miente, un mandamiento de Dios? Sí. Así que los que están afuera, ¿qué hacen? Quebrantan los mandamientos de Dios, mientras que los que están adentro, ¿qué cosa? Guardan los mandamientos. Así lee en la versión de 1909. En la versión de 1960 lee así: bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para tener el derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La pregunta clave es: ¿cuál de las versiones es correcta? ¿Lavan sus vestiduras o guardan sus mandamientos? Bueno, necesito explicarles algo sobre los manuscritos de la Biblia. Del Nuevo Testamento tenemos muchos manuscritos antiguos. No tenemos los originales que escribieron los escritores que están en el Nuevo Testamento. Solo tenemos copias de copias que se proliferaron a través de todo el imperio. Y a veces en el proceso de transmisión cambian algunos detallitos. No es cosa de mayor envergadura, pero cambia porque la persona copió mal o quiso aclarar algo y añadió algo al texto que no estaba en el texto. Ustedes encuentran ahí en la página 346, la traducción guardan sus mandamientos es tas entolás autón, mientras que lavan sus vestiduras es tas stolás autón. Muy parecidos, ¿verdad? Hubiera sido muy fácil que el original dijera tas stolás autón, y que el que estaba escribiendo rápido y puso tas stolás en vez de tas entolás. Y algunos dicen, bueno, entonces no podemos confiar en los manuscritos. ¿Cómo vamos a saber lo que enseña la Biblia? Fíjense lo que escribió la hermana White. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 18, ella escribió: algunos nos miran con seriedad y dicen, ¿no creen que debe haber habido un error de copista o de traductor? Todo esto es probable, dice ella. Y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto y tropezar en esta posibilidad o probabilidad, estarían también listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su débil mente no puede discernir los propósitos de Dios. Ahora, cuando dos textos en diferentes versiones discrepan, la pregunta clave es: ¿cómo determinamos cuál es la traducción correcta? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Hacemos dos cosas. En primer lugar, buscamos otros textos afines a ese texto. Y en segundo lugar, consideramos el contexto más amplio de ese versículo. Ahora, en los escritos de Juan se encuentran las dos expresiones en otras partes. Se encuentra la expresión lava sus ropas
y se encuentra la expresión guardan sus mandamientos. Noten Apocalipsis 7:14, a donde no hay ninguna discrepancia entre los manuscritos. Dice, y yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y que han hecho. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Usa Juan la expresión lavan sus vestiduras? Sí. ¿En otro versículo? Sí. Pero usa también la traducción en otros textos, guardan sus mandamientos. Por ejemplo, Apocalipsis 12:17, ya lo leímos, guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12, guardan los mandamientos de Dios, el remanente final. Así que ambas expresiones, guardan los mandamientos y lavan sus vestiduras, aparecen en otras partes de los escritos de Juan. Entonces la pregunta clave es, ¿cuál de las dos copias es correcta? Bueno, la vasta mayoría de las veces que Juan se expresa, dice guarda los mandamientos de Dios. Solo una vez usa lavan sus vestiduras en Apocalipsis el capítulo 7. Todas las demás veces habla de guardar los mandamientos. Vamos a anotar los ejemplos. 1 Juan 2:3-6. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco ¿y qué? Y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que 2 veces allí Juan escribe guardan los mandamientos. Noten 1 Juan 3:22 y el versículo 24. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. 1 Juan 5:2-3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es la expresión que usa más a menudo Juan? Guarda los mandamientos. Solo una vez lavan las vestiduras. Todas las demás veces usa la expresión guardan los mandamientos. Así que buscamos otros textos para ver cuál es la versión más probable por la preponderancia de la evidencia. Pero también nos ayuda a mirar el contexto más grande de este versículo. ¿Cuál es el contexto de Apocalipsis 22 y el versículo 14? Bueno, vamos rápidamente aquí a comparar Génesis con Apocalipsis. Solo les voy a leer la lista. Ustedes tienen los textos aquí en el manual. El hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida para continuar viviendo, ¿verdad que sí? No era suficiente comer una sola vez. El árbol era como un cargador de baterías. Tenía que venir probablemente cada mes, porque cuando lleguemos al cielo vamos a ir de mes en mes para comer del árbol de la vida. Así que probablemente al principio era así también. Así que el hombre tenía que continuar comiendo del árbol de la vida. El hombre quebrantó el mandamiento de Dios y por lo tanto fue ¿qué? Echado fuera de la puerta del Edén. ¿Quiénes se colocaron en la puerta para que no pudieran entrar? Ángeles fueron colocados. Y por lo tanto el hombre no tenía acceso ¿a qué? Al árbol de la vida. ¿Y qué vino como resultado? La maldición y ¿qué más? La muerte. Ahora fijemos cómo el libro de Apocalipsis 22:14, arregla lo que se dañó allá. Los fieles al final de la historia, ¿qué van a hacer? Van a guardar los mandamientos. Se les va a permitir, ¿qué cosa? Entrar por las puertas a la ciudad. ¿Quiénes van a estar en las puertas dejándolos entrar? Los ángeles. ¿Y qué van a hacer una vez que entren? Comen del árbol de la vida y no hay más maldición ni muerte. ¿Cuál es la traducción correcta? Guardan sus mandamientos. Comparando Génesis con Apocalipsis. Ahora, ¿qué tal los que están afuera? Bueno, ya vimos, mas los perros estarán fuera,
Los hechiceros, ese es mandamiento número 1. Los fornicarios, mandamiento número 7. Los homicidas, mandamiento número 6. Los idólatras, mandamiento número 2. Y todo aquel que ama y hace mentira, mandamiento número 9. Los que son pecadores están afuera, los que quebrantan los mandamientos. Apocalipsis 21, 7 y 8 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora están los que están afuera. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo pregunto, ¿todos los que están dentro de la ciudad son guardadores de los mandamientos? Amén. ¿Los que están fuera de la ciudad pisotean los 10 mandamientos? Sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Ahora surge la pregunta, ¿cómo guardar los 10 mandamientos? Apocalipsis 14:1 dice, hablando en cuanto a los que van a vivir en esta tierra al final de la historia: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él. ¿Qué representa el nombre? El carácter de él y el de su padre escrito ¿dónde? En la frente. ¿Qué está detrás de la frente? El lóbulo frontal, donde se desarrolla el carácter. Ahora, noten la importancia del nombre. En esta cita que encontramos en Interpreter's Dictionary of the Bible, dice: en el modo de pensar bíblico, el nombre no es un mero rótulo de identificación, sino una expresión de la naturaleza esencial del que lo lleva. El nombre de una persona revela su ¿qué? Su carácter. Adán fue capaz de darle nombres a las bestias y a las aves porque, como lo dijera Milton, comprendía su naturaleza. ¿Qué tendrá el pueblo de Dios al final de la historia? El carácter de Dios. ¿Y a dónde se revela el carácter de Dios? En su santa ley. Por si acaso alguno quiere saber si en realidad en la Biblia el nombre representa el carácter de la persona. Noten Génesis 27:36. Está quejándose Esaú. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Jacob significa suplantador. ¿Ve? Le cuadra bien el nombre, estaba diciendo Esaú. Es el carácter de él. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Otro ejemplo, 1 Samuel 25:25. Está hablando de un hombre llamado Nabal. El nombre Nabal significa fatuo. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿En qué forma guardarán los fieles los mandamientos de Dios al final de la historia? Tendrán el nombre de Dios ¿dónde? En la frente. No van a guardar los mandamientos como un asunto meramente legal, como el joven rico. No meramente van a dejar de comprar y vender el sábado y diezmar todas sus entradas. No hay ningún problema con hacer eso. Pero hay que hacerlo con la motivación correcta, la motivación del amor, o si no somos fariseos. Amén. Ezequiel, el capítulo 36, 26 y 27, dice lo que Dios quiere hacer. Dios quiere darnos un nuevo corazón y luego quiere escribir su ley en el corazón. Dice en Ezequiel 36, 26 y 27, os daré ¿qué cosa? Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios es un Dios de trasplantes. Dios no anda cambiando marcapasos. Dios no anda cambiando válvulas, ni anda haciendo bypass. Dios hace solo una clase de operación al corazón: trasplantes. Así que dice: os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, si el espíritu está dentro, ¿cuál va a ser el resultado? Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. No por obligación, sino porque tiene un nuevo corazón. Amén. El Salmo 46 al 8, hablando de Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué es que le agradó a Jesús hacer la voluntad del Padre? Oh, noten, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Último texto, Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? ¿Dónde tienen escrito el nombre los 144,000, la generación final? ¿Dónde la tienen? En la frente. ¿Dónde se va a escribir la ley según esto? Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿qué? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vale poco poner los 10 mandamientos en paredes de las oficinas gubernamentales si no están escritas en el corazón. La justicia debe fluir de adentro y no ser impuesta de afuera. La obediencia por la fuerza crea mártires o hipócritas. Entonces, ¿cómo guardarán los mandamientos la generación final? ¿Cuáles son los mandamientos que van a guardar? Los 10 mandamientos. ¿Y cómo los van a guardar? Ay, Dios dice que tengo que guardarlo. Ay, qué carga, qué yugo. Eso dicen los cristianos, que los mandamientos son yugo de servidumbre que nadie puede llevar. No, cuando usted ama a Jesús, usted va a querer guardar los mandamientos. Le va a salir guardarlos. Esa será la generación final. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que Dios tendrá toda una generación al final que guardará los 10 mandamientos de la ley de Dios.